Tenemos una suerte increíble de que la Tierra esté ubicada cerca de una estrella estable y posea las condiciones necesarias que permiten a las personas vivir cómodamente en ella. Pero ¿realmente es tan malo en otros planetas? Y si hay vida no solo en la Tierra, ¿existen lugares que sean aún más aptos para la existencia? Por ejemplo, recientemente se encontraron rastros de vida extraterrestre en el satélite de Saturno, Encélado. En sus géiseres, los científicos encontraron metano, lo que probablemente confirma la existencia de vida en Encélado. O tal vez simplemente sea GEA, o procesos termoquímicos. Pero en los géiseres de Encélado hay tanto metano que no se puede explicar tal cantidad por un origen no biológico. Los científicos realizaron una serie de investigaciones, durante las cuales no pudieron explicar de dónde proviene tanto metano en los géiseres del satélite de Saturno, cuyas reservas además se reponen constantemente y se escapan al espacio. Sin embargo, todo encajaría si se admite la presencia de microbios allí, similares a los que se pueden encontrar en las fuentes hidrotermales de la Tierra. Los científicos creen que en Encélado se produce suficiente hidrógeno que es necesario para esos microbios y que la temperatura se mantiene en un nivel cómodo para ellos. Entonces, ¿hay vida en Encélado? Nadie está listo para afirmarlo con 100% de certeza. Dicen que se necesitan misiones complejas de exploración profunda que se prevén para las próximas décadas. Una historia similar ocurrió con Venus. Se halló fosfina en las nubes de este planeta, un gas que solo surge industrialmente o por microbios en ambientes sin oxígeno. Cuando los científicos recibieron las primeras pistas de fosfina en el espectro de Venus, estaban tan sorprendidos que no podían creer en su suerte durante mucho tiempo. ¿Cómo se puede explicar la presencia de este gas? Se sospechaba que la fosfina podría haber llegado a la atmósfera como resultado de procesos no biológicos, pero resultó que todas las fuentes no biológicas producen como máximo una 10.000ª parte de la cantidad de fosfina que detectaron los telescopios. La fosfina, o más precisamente el hidruro de fósforo, es un gas venenoso que no tiene color y que se encuentra muy raramente en la naturaleza. Por lo general, se libera durante una reacción química en la producción, por el impacto de un rayo o como resultado de la actividad volcánica, pero no en las grandes cantidades en las que fue encontrado en Venus. ¿Cómo llegó ahí? Lo más probable es que sea resultado de la actividad de bacterias que viven en un ambiente sin oxígeno. Esta versión es la más probable para los astrónomos, aunque no descartan haber pasado algo por alto. Y posiblemente haya alguna otra explicación de por qué hay tanto fosfina en Venus. Al mismo tiempo, el investigador del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, Nathan Eisman, está convencido de que en Venus existe la mayor probabilidad de encontrar vida. Con este objetivo ya se ha aprobado el proyecto Venus D. Pero ¿por qué se tienen tantas esperanzas precisamente en Venus? Según Eisman, todo se debe a que la Tierra y Venus son muy parecidas, tienen masas y tamaños similares. ¿Pero tendrán éxito las búsquedas de vida en Venus? Lo más probable es que no, porque incluso en la atmósfera donde se detectó fosfina, el aire es extremadamente seco y ácido, casi sin agua. Además, Venus está casi 1,5 veces más cerca del Sol que nuestro planeta, y su superficie está demasiado caliente como para que pueda existir cualquier forma de vida. La temperatura promedio es de unos 460 grados Celsius, suficiente para derretir el plomo. Eso significa que, si en el futuro los cosmonautas viajan a Venus, primero se disolverán en ácido sulfúrico y luego se envenenarán con fosfina venenosa. Si es que hay alguna criatura viviendo ahí, no lo sabremos pronto. Sin embargo, los científicos están seguros de que hubo épocas en las que el clima en Venus era mucho más suave y su superficie, probablemente, estaba cubierta de océanos donde pudo haber surgido la vida. Sin embargo, el fuerte efecto invernadero secó los océanos, y ahora solo pueden seguir existiendo microorganismos ahí. ¿Y qué pasa con los otros planetas? Quizás en algún lugar hay condiciones más adecuadas para la vida. En el año 2020, científicos británicos descubrieron que la atmósfera de Júpiter es más húmeda que la de Venus. Las extremas condiciones en la superficie del planeta impiden la existencia incluso de las formas de vida más resistentes. Sin embargo, recientes descubrimientos científicos mantienen abierta la posibilidad de vida en este planeta. El hecho es que en las nubes de Júpiter se encontró dióxido de azufre en cuyas gotas hay una cantidad bastante grande de agua. Si
Si suponemos que hay nutrientes allí, entonces en las nubes de Júpiter bien podría existir vida microbiana, y tal vez no solo microbiana, al menos en la luna de Júpiter, Europa. Se sospecha que bajo la gruesa capa de hielo de este pequeño satélite podría esconderse vida extraterrestre. Los datos de telescopios y sondas sugieren que Europa podría tener un océano global, mantenido líquido por el calor del sistema solar. ¿Quién más aparte de microbios podría vivir ahí? Mónica Grady, rectora de la Universidad de Liverpool, opina que Europa podría albergar formas de vida más desarrolladas que Marte. Gracias al cálido océano bajo el hielo, las condiciones de vida en el satélite de Júpiter son más cómodas y pueden ofrecer una mejor supervivencia. Además, del interior del satélite emergen sustancias orgánicas que pueden servir de alimento. Si esto es realmente así, los futuros colonos podrían encontrarse con formas de vida mucho más avanzadas de lo que se pensaba antes. Existe la opinión de que la inteligencia de algunos habitantes de Europa podría ser comparable, por ejemplo, al nivel de un calamar o un pulpo. ¿Y si en el océano de Europa viven sirenas o personas anfibias y simplemente no lo sabemos? Se alimentan de las criaturas que habitan ahí y viven en sus casas submarinas. No hay respuestas aún, pero especialistas creen que formas de vida similares a los humanos difícilmente surgirían cerca de Júpiter. Esto se debe a la falta de luz y a la gran presión bajo la gruesa capa de hielo en el fondo del océano. Dentro del planeta enano Ceres también hay un verdadero mar. A esta conclusión llegaron los científicos después de investigar las emisiones del criovolcán Qatar, ubicado en Ceres. Los criovolcanes son un tipo específico de volcanes en planetas y cuerpos celestes que se caracterizan por temperaturas extremadamente bajas. En lugar de lava caliente, expulsan una mezcla de agua, amoníaco y metano. Según los científicos, los criovolcanes indican la presencia de agua en el interior del planeta Ceres. También se han encontrado depósitos de carbonato de sodio en la superficie del planeta. Paul Schenk del Instituto Lunar y Planetario considera que la similitud de ciertos procesos en Marte, la Tierra y Ceres sugiere posibles condiciones favorables para microorganismos. Según él, en Marte y la Tierra, la vida surgió por su abundancia de agua. Al estudiar la cartografía de este planeta enano, Paul Schenk descubrió depósitos similares en la zona del cráter Okator. Algunos elementos abundan en el universo: hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio y hierro. Son esenciales para la vida orgánica. En particular, el ser humano necesita agua que pueda beber, aire que pueda respirar y un planeta cuya superficie pueda recorrer. Si todos estos componentes pudieron reunirse alguna vez en la Tierra y poner en marcha los procesos necesarios para el desarrollo de la vida inteligente, ¿por qué no podría volver a suceder? También en uno de los cientos de miles de millones de exoplanetas que existen solo en nuestra galaxia, según la estadística, la vida debía surgir también fuera de la Tierra. La única pregunta es si la encontraremos, y si la encontramos, ¿qué acciones seguirán después de eso? En los últimos 30 años, los astrónomos han descubierto más de 4.000 exoplanetas, planetas que están fuera del sistema solar. La mayoría de ellos giran alrededor de sus estrellas. Varios exoplanetas descubiertos comparten elementos con los planetas del sistema solar, con solo ligeras diferencias. En unos predomina el agua y el hielo, en otros el hierro y el carbono. Sin embargo, ningún planeta se parece a la Tierra ni a otros cuerpos del sistema solar. Sin embargo, también existen los llamados planetas de tipo terrestre. TRAPPIST-1d, como la Tierra, es el tercer planeta desde su estrella y su suelo podría ser similar al nuestro. Además, este objeto se encuentra en la zona habitable, un área donde la cantidad de calor de la estrella es suficiente para que exista agua líquida en la superficie. Y ahora echemos un vistazo a TRAPPIST-1, cuya masa es del 60% de la de nuestra Tierra. Es notable que un año aquí dura solo 6,1 días. Un dato curioso es que la densidad de este planeta supera varias veces la densidad de la Tierra. Todo se debe a un núcleo de hierro más denso, que podría ser la razón de que la atmósfera del planeta sea más tenue. Esto significa que la presencia de océanos en el planeta está en duda. Sin embargo, TRAPPIST-1 es el que más se parece a nuestra Tierra en cuanto a tamaño y la cantidad de energía que circula aquí y proviene de la estrella local. ¿Podría existir vida inteligente aquí?
Por ahora no tenemos suficiente capacidad de cómputo para estudiar estos planetas con más detalle. El astrofísico del Observatorio de Ginebra, André Meder, opina que al buscar vida en el universo, es más probable hallar bacterias que una civilización inteligente o guerras estelares. Para que exista una civilización así, se requiere tiempo y condiciones físicas estables. La Tierra tuvo esos y más privilegios. Por ejemplo, la Luna nos regaló un clima óptimo, y el gigante gaseoso Júpiter atrae hacia sí casi todos los asteroides que entran al sistema solar. Sin Júpiter, la Tierra se enfrentaría mucho más seguido a catástrofes como la que destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Por ahora, los hechos solo muestran que si existe vida extraterrestre en algún lugar, es unicelular, al menos en el sistema solar. O tal vez simplemente nos hemos perdido de encontrarnos con seres inteligentes en el tiempo y el espacio. Donde sea que estés, ya sea en la calurosa África, los archipiélagos del Ártico o los místicos Himalayas, levanta la vista al cielo, está adornado con un lujoso collar de trillones de estrellas, pero hay un punto que no tiene relación con los astros y es imposible verlo a simple vista. Es un objeto hecho por el hombre que se ha convertido en el único aparato artificial más alejado de la Tierra. Se trata de la sonda espacial estadounidense Odin, lanzada en 1977. ¿Crees que hace mucho que dejó de funcionar? Te equivocas. El aparato todavía envía señales a la Tierra y a veces estas señales desconciertan a los astrónomos de todo el mundo. Por ejemplo, recientemente escuché un zumbido constante de origen desconocido. ¿Qué podría significar eso? Los astrofísicos todavía están desconcertados. ¿Qué tareas debe resolver Boiler 1 y dónde se encuentra ahora? La misión principal del aparato era investigar los planetas gigantes Júpiter y Saturno. Cabe destacar que Voyager 1 cumplió su objetivo de manera excelente. Fue él quien le dio al mundo imágenes detalladas de enormes cuerpos celestes compuestos de gas turbulento, así como de sus satélites rocosos. Pero eso fue solo la primera etapa. Lo más difícil esperaba a la sonda más adelante y, de hecho, empezó esta importante tarea hace poco. Sobre la 1 recayó una enorme responsabilidad: estudiar el cinturón de Kuiper y los límites de la heliosfera. Pero ¿cómo interpretar los datos obtenidos si antes de esto nadie había estado en regiones del espacio tan alejadas de la Tierra? En cierto sentido, esto es como viajar con una guía incompleta, donde la mayor parte de la información simplemente no existe. Fue precisamente allí, a muchos miles de millones de millas de nuestro planeta natal, donde descubrí un zumbido permanente que provenía de algún lugar desconocido, cuyo origen, muy probablemente, era el espacio interestelar. Durante 4 décadas de viaje, el aparato registró diferentes señales, pero nunca una como esta. Y si tenemos en cuenta que literalmente está explorando a ciegas lugares a los que con el tiempo llegará todo el sistema solar encabezado por su estrella, la información obtenida adquiere una relevancia especial. ¿Quieres saber más sobre el objeto de investigación número 1? Nuestra comunidad planetaria, liderada por la estrella madres, se encuentra en la heliosfera, una burbuja global que protege a todos los planetas del sistema solar y al cinturón de Kuiper con su envoltura invisible. Ella protege de manera confiable estos objetos del entorno interestelar agresivo. ¿Qué es la heliosfera y cuáles son sus características? Es una enorme región dentro de la cual el plasma del viento solar se mueve a velocidades supersónicas. En el límite con el espacio interestelar ocurre una colisión entre el viento solar y el campo plasma magnético del espacio abierto. Si lo explicamos en palabras sencillas, el viento solar acelera hasta alcanzar velocidades significativas, se enrolla en forma de espiral y luego frena bruscamente al chocar contra una barrera invisible, mezclándose gradualmente con las partículas cósmicas. Ahora se encuentra justo en la zona del horizonte de estos eventos, por lo tanto, fue ahí donde el aparato captó la señal misteriosa. ¿Qué tan difícil fue el camino de la nave espacial antes de llegar a los límites del sistema solar
por dónde viajó la sonda y qué etapas ya ha superado. En el año 2004, cruzó la frontera de la onda de choque, una región de la heliosfera donde el viento solar comienza a desacelerarse activamente, anticipando el encuentro con el material interestelar. ¿Cómo supieron esto los científicos de la Tierra? Por supuesto, las conclusiones se basan en las lecturas de los instrumentos de la sonda espacial. Sí, como se mencionó antes, después de 43 años todavía envía señales, aunque no todos los sensores a bordo de la nave funcionan correctamente. Sin embargo, continuemos. Más allá de la onda de choque se encuentra la heliopausa, donde el viento solar finalmente se calma y se mezcla con la materia del espacio profundo. La estructura descrita es conocida por los astrónomos de manera indirecta, ya que, aparte de Voyager 1, ningún otro habitante de la Tierra ha llegado tan lejos en la oscuridad impenetrable del universo. Por eso, su mensaje es más valioso para nosotros. Por ejemplo, existe la hipótesis de que entre el límite del sistema solar, llamado onda de choque principal, y lo que sigue después de la heliosfera, hay una pared de hidrógeno llena de gas caliente. ¿No será ese su zumbido lo que nos transmitió? La señal representa vibraciones en una banda de frecuencia específica y bien podría servir como confirmación de esta teoría. Desafortunadamente, no es posible medir la presión y la densidad del plasma, así como su temperatura, ya que el instrumento dejó de funcionar en el punto 1. Todavía en 1980, 3 años después del lanzamiento, pero los demás instrumentos aún siguen en funcionamiento. Son precisamente estos en los que se apoyan los científicos. El instrumento de ondas de plasma y el detector de rayos cósmicos continúan transmitiendo información diligentemente. Gracias a este último, se logró registrar un aumento en el nivel de rayos cósmicos y electrones de alta energía. Cuando uno se acercaba la frontera de la heliosfera, que logró cruzar exitosamente el 25 de agosto de 2012. Según las previsiones de los científicos, el aparato enviará señales al menos hasta el año 2025. El suministro eléctrico de la sonda se proporciona mediante generadores radioisotópicos que funcionan con plutonio 238. Actualmente, su potencia se ha reducido a la mitad. Pero volvamos de nuevo al misterioso zumbido registrado por los instrumentos. ¿Qué otras hipótesis, además de las mencionadas, consideran los científicos para explicar este extraño fenómeno? El hecho es que vibraciones similares también son causadas por ondas de plasma de diferente naturaleza. Por ejemplo, pueden ser provocadas por grandes erupciones solares. Algunos astrónomos suponen que el espacio en la frontera entre el sistema solar y el espacio abierto tiene una estructura parecida a la espuma. Esto sucede porque los pequeños objetos espaciales forman a su alrededor pequeñas esferas parecidas a burbujas magnéticas. Es posible que esto también provoque la aparición de extrañas vibraciones que se registran en... Por cierto, el sonido de la señal mencionada se parece a un timbre lejano, interrumpido periódicamente por extrañas inclusiones irregulares que recuerdan a golpes de campana. Da la absurda impresión de que alguien está sentado a horcajadas sobre la sonda espacial y la golpea en el revestimiento. ¿El aparato terrestre ha abandonado definitivamente los límites del sistema solar? Para nada. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio calcula que eso ocurrirá en unos 30.000 años. Actualmente la sonda cruza círculos del infierno universal, pero a diferencia del satélite de la Divina Comedia de Dante, está totalmente sola y sin compañía. Los límites del sistema solar van más allá del cinturón de Kuiper y la heliosfera. En unos 3 siglos, uno se sumergirá en la nube de Oort si es que existe, y no solo en la imaginación de los científicos, pues nadie la ha visto realmente. Se cree que los cometas que a veces entran en el sistema solar son visitantes precisamente de esa nube. ¿Y qué sucederá después? Tan pronto como Boiler 1 abandone los límites del titánico Toro, la nave estará destinada a un viaje eterno por la Vía Láctea, y es poco probable que alguna vez sepamos cuál será su destino, salvo que la placa dorada con sonidos e información de la Tierra llegue a civilizaciones extraterrestres. Desafortunadamente, la astronomía moderna en muchos aspectos se parece a leer el café molido, aunque la ciencia de las estrellas ha avanzado mucho respecto a siglos anteriores. Es difícil imaginar qué más descubrirá uno en los confines del sistema solar. Y lo más importante, ¿cómo entender esas señales?
Por ahora, la nave se encuentra aproximadamente a 20.000 millones de kilómetros de la Tierra, atravesando el espacio a una velocidad de 60.000 kilómetros por hora. Sus investigaciones son muy valiosas para la ciencia, ya que gracias a ellas podemos levantar un poco el velo del misterio y descubrir de qué está compuesto el espacio interestelar y cómo se comporta en su entorno natural. Además, esto permitirá tener en cuenta los errores del pasado al construir nuevas sondas que serán aún más rápidas y confiables. Por ahora, la sonda 1 literalmente tiene un zumbido en los oídos. Agradezcamos las cómodas condiciones terrestres y la posibilidad de obtener fácilmente cualquier información sobre las profundidades del espacio, sin levantarnos de nuestro querido sofá. Nuestro hermoso planeta no es el único en el universo. Lo saben, ¿verdad, mi verdad? Los cuerpos celestes, como las personas, se distinguen por sus comportamientos, apariencias y tamaños. ¿Les resulta familiar la frase «todo se conoce en comparación»? Esta frase es perfecta para los planetas. Por ejemplo, un objeto que nos parece enorme puede verse insignificante junto a un cuerpo celeste más grande. O un planeta enano se vuelve gigante entre compañeros mucho más pequeños. El segundo ejemplo es perfecto para Babar, un cuerpo celeste ubicado en el cinturón de Kuiper y que pertenece a los objetos transneptunianos. Un pequeño punto bastante alejado de la Tierra fue observado en el cielo por Chet Trujillo y Mike Brown en el verano de 2002. Pero más tarde también fue descubierta en los archivos astronómicos que datan de 1954. A la sensación científica la precedieron 7 meses de observaciones minuciosas. La noticia se divulgó el 7 de octubre de ese año en una reunión de la Sociedad Astronómica Americana. ¿Qué tiene de especial este objeto? Quabor sorprende de inmediato tan pronto como se menciona su nombre. ¿De dónde viene ese nombre tan extraño? El hecho es que el pequeño planeta fue descubierto con la ayuda de un telescopio de un observatorio privado de California, ubicado en la cima del Monte Palomar, en el condado de San Diego. Anteriormente, en estos lugares vivía el pueblo indígena Gabrielino o Tongva. Uno de los nombres de su deidad suprema era Quabar. Así llamaban a la entidad mágica en el periodo en que alcanzaba las estrellas, es decir, el nivel más alto de iluminación. Muchos, al pronunciar este nombre, ponen el acento en la última sílaba, lo cual no es correcto. Además, de esta forma suena parecido al término cuásar, aunque el objeto transneptuniano no tiene ninguna relación con los núcleos de galaxias activas. ¿Con qué más puede sorprendernos el lejano y misterioso Quabor? Según los astrónomos, es un mundo muy oscuro y de color azul-negro. El tamaño de este cuerpo celeste es de aproximadamente 1100 kilómetros de diámetro, lo que equivale a la mitad del diámetro de Plutón. Además, durante el proceso de investigación, la cifra se redujo varias veces. Cuando se descubrió, este era el objeto más grande del cinturón de Kuiper. Actualmente aún está en el top 10 con Eridani y Sedna. Si comparamos a Quabor con cuerpos celestes conocidos, su tamaño es aproximadamente igual al del satélite plutoniano Caronte. En cuanto a la Tierra, sus dimensiones son 1/10 parte de su diámetro y 1/3 parte del de la Luna. En 2016, Quabor fue captado por las cámaras de Nuevos Horizontes, que volaban a más de 2.000 millones de kilómetros del cuerpo celeste. Con cálculos complejos, se descubrió que el objeto tiene una órbita redonda como la de un planeta y está a 1.500 millones de kilómetros de Plutón. Este mundo está compuesto de hielo de agua y bloques de piedra, y los gases que conocemos como metano, metanol y carbono aquí se transforman en témpanos de hielo. Los científicos han considerado varias veces que en Quabor podría haber una atmósfera débil con presión mínima, formada por metano, monóxido de carbono y nitrógeno. Para percibir su aroma, métete en un embotellamiento y colócate detrás de un camión viejo. Luego, los astrofísicos cambiaron de opinión y consideraron que si existe, la atmósfera del planetoide sería solo de metano. Si no, al pasar Quabor frente a una estrella gigante, su brillo debería disminuir. Pero eso no sucedió. Así que entre los gases posibles solo quedó el metano. Eso no es exacto. Las investigaciones astronómicas activas, incluso con la ayuda de los instrumentos científicos del observatorio Keck, permitieron descubrir una característica interesante de Quabor. En 2004 se descubrió un tipo de hielo amorfo que se forma a menos 160 grados Celsius. ¿Qué tiene de sorprendente?, preguntarán.
Un objeto transneptuniano está muy lejos de las fuentes de calor y luz, por lo tanto, naturalmente, hace un frío tremendo ahí. Pero lo extraño es otra cosa. Ahora mismo, en la superficie del planeta, hace un frío aún más intenso, menos 220 grados. De ahí surge la pregunta, ¿qué pudo calentar el planeta a 60 grados y causar ese hielo amorfo tan específico? Existen varias hipótesis, entre ellas ataques masivos de meteoritos y procesos reactivos en el núcleo del cuerpo celeste, que provocan criovulcanismo, pero lo más probable es que no sepamos la verdad pronto. ¿A qué categoría de cuerpos celestes pertenece Babar? ¿Es un planeta o no? Oficialmente se le considera un objeto transneptuniano clásico. De hecho, algunos científicos creen que futuras búsquedas activas ayudarán a descubrir planetoides mucho más grandes en el cinturón de Kuiper. Otros astrónomos afirman que estamos tratando con un planeta enano. Quabora tiene un satélite llamado Beibot. Por supuesto, el objeto fue nombrado en honor al hijo de la deidad venerada por los indígenas. Beibot fue descubierto 4 años después de Quabora. La información actualizada se publicó en la circular de la Unión Astronómica Internacional. El satélite orbita muy cerca del objeto transneptuniano a solo 14.500 kilómetros. El diámetro de Beibota no supera los 80 kilómetros, y un año allí dura apenas 12 horas. ¿Cómo es que un objeto tan pequeño tiene un satélite? Los astrónomos están seguros de que esto ocurrió como resultado de una antigua colisión con un cuerpo masivo. Pero volvamos al propio Quabor. ¿Qué tan lejos está de la Tierra? El objeto está a unos 42 unidades astronómicas, casi 6.000 millones de kilómetros, mucho más lejos que Neptuno y Plutón. La luz solar tarda 5 horas en llegar a Quabor. El legendario transbordador espacial, lanzado varias veces desde el Centro Espacial Kennedy, tardaría un cuarto de siglo en llegar al objeto. En resumen, el camino no es corto. Por analogía con el lejano Plutón, un año en este cuerpo celeste impresiona con récords de duración. Dura 285 años terrestres, es decir, casi 3 de nuestros siglos, y un día dura alrededor de 400 horas. Y aún así, ¿se puede considerar a Quabor un planeta enano? Por ahora, los científicos están resolviendo esa cuestión. Llamémoslo el candidato más probable para ese puesto vacante. Gracias a Quabor, que se descubrió primero, hallaron otros objetos iguales o mayores, pero fue precisamente este cuerpo celeste, nombrado en honor a una deidad mítica, el que inició este proceso y llevó a los científicos a considerar expulsar a Plutón del grupo de los planetas tradicionales del sistema solar. Recordemos los parámetros por los cuales se identifica un planeta enano y decidamos por nosotros mismos si Quabor puede ser clasificado en esta categoría. En primer lugar, el objeto debe orbitar alrededor de una estrella, lo cual se cumple. En segundo lugar, no es aceptable que el cuerpo celeste sea un satélite de un planeta. Y este punto también se cumple. En tercer lugar, el objeto debe mantener una forma esférica y conservar el equilibrio gravitacional. Quabor también cumple con el tercer criterio. Además, un planeta enano no es capaz de limpiar su órbita de otros objetos, lo cual también es una de sus características distintivas. Ceres, Plutón, Haumea, Eridé y Makemake cumplen perfectamente con los requisitos mencionados. Por ello se incluyeron oficialmente en el catálogo de la Unión Astronómica Internacional. Pero con Quabor los científicos no se apresuran. Además de él, en la lista de candidatos para el honorable lugar de planetas enanos están Orcus, Salacia, Barda, Varuna, Ixion, Gongon y otros, en total más de 40 objetos. Quizás Quabor se haya quedado en un estatus indefinido porque ha sido poco estudiado y los astrónomos no están completamente seguros de los datos obtenidos. Desafortunadamente, la sonda Nuevos Horizontes no visitará el futuro planeta enano, ya que se encuentra demasiado lejos de la trayectoria de vuelo de la nave espacial. Por lo tanto, solo queda esperar que en el futuro se organicen misiones que ayuden a arrojar luz sobre el misterio que rodea a este objeto transneptuniano. Escríbanos en qué estatus les gustaría ver a Quabor y también sugieran opciones sobre cómo se podría llegar hasta él. Esperamos que se suscriban y compartan. Viajen por el universo con nosotros.